Una vez le pregunté a un amigo qué era viajar para él y me contestó que viajar es como cuando tiras un huevo en aceite caliente y se expande por toda la sartén. Así es, viajar, y sobre todo viajar en solitario, significa estar expuesto de forma constante a la vida misma, a la vida en bruto, a la vida tal cual es. Tú y tu circunstancia mezclándose continuamente, sin parar, con el medio cambiante, con personas cambiantes, con sentimientos y emociones también cambiantes. Sí, bueno, pero ¿qué es viajar, Agustín? No sé, pero un pajarito me dijo que tal vez fuese crecer, decrecer y crecer de nuevo. Han dicho que tenemos 2 horas de trocha y que ha estado lloviendo toda la semana. Menudo recibimiento. Una vez más, ya podría haber yo averiguado que no era asfalto. Madre mía, tío. Mira lo que viene aquí. Venía la consecuencia de no haber preguntado cómo era el camino. Lo peor que me gusta. Salí al amanecer de Cocachimba, Perú, con intención de llegar a Vilcabamba, Ecuador, y como no quería ni volver a la selva ni a la costa, resolví que era buena idea ir montaña a través, cosa que en Google Maps no parecía tan complicado. A ver, yo creo que me he pegado hoy una hostia tan grande que por hoy y por esta semana ya está bien. Yo creo que el cupo ya lo he cubierto. Pero el que no había cubierto era el de las ganas de aventurarme en un país nuevo con Supernova. Menos mal que esto ya me coge un poco más experimentado, que si no... Que Dios nos coja confesado. Venga, vamos ahí con... Despacio pero sin letra. No, ¿cómo era? Despacio pero sin prisa. Napoleón, vísteme. Vísteme, que es la primera. Vísteme, que es la primera ruta que hago en Ecuador, joder. Cruzan una frontera inusual, tan inusual que he tenido que esperar 1 hora porque estaban mandándole fotos por WhatsApp de mis documentos a la aduana del pueblo al lado porque aquí no hay internet. Tócate los cojones, Marilole, Ecuador, tierra de sol y de chamanes y de cosas buenas y de lluvia y barro. Vamos para allá. ¡Upa! Esa sensación cuando te da un vuelco el corazón porque notas la rueda resbalando. Tengo tantas razones para sobrevivir a este camino que no puedo sino hacerlo. ¡Hola, Ecuador! ¡Ya estoy aquí! He venido a entrevistar grandes personajes de tu tierra. Y también a disfrutar, a vivir, a ir en moto. O todo a la vez, porque en moto no solo disfruto, sobre todo vivo. Vivo porque mi cuerpo se activa, vivo porque mi alma vibra, vibro porque me recuerda apreciar de verdad el inmenso regalo que supone estar vivo. Para Vilcabamba por ahí, ¿no? Hay que abrir la mente y el corazón. Todo el mundo quiere lo mismo. Estar bien, criar a su familia, poder proveer una buena educación a sus hijos. Y me da mucha pena cuando escucho comentarios tipo... Pues a mí lo que no me parece normal es que venga un inmigrante y yo tenga que pagar su sanidad. Ya, pero ¿y si nos paramos a pensar que durante varios siglos hemos estado explotando nosotros sus tierras? Pues mira, que vengan y se quieran operar en mi país no me parece del todo mal. De hecho, yo pago los impuestos con gusto para que se opere quien sea, que no le falte de nada. Porque si la papeleta fuera al contrario... ¡Ah, amigo! ¡Ah, cuánto cambiaría, eh!
Pero como hemos nacido en un país occidental, no nos damos ni puta cuenta. Y hay que darse cuenta, señores, hay que despertar, joder. Y yo no digo que todo el mundo tenga que pensar como yo, o de esta manera. Pero sí pensar con coherencia. Pensar qué se piensa. Y no soltar palabras o tener pensamientos prefabricados, inducidos por un sistema virulento que no te das ni cuenta de quién te mete esas ideas en la cabeza. Hay que pensar por uno mismo. Hay que sentir por uno mismo. Y es que una de las cosas que me está trayendo el viaje es el derribo de mi antigua perspectiva de la realidad por una nueva. Y yo siento que me encanta esta ruta. Me gusta mucho. Di que sí. Ninguna sociedad quiere que seas sabio. Si las personas son sabias no pueden ser explotadas. Si son inteligentes no pueden ser manipuladas ni forzadas a vivir mecánicamente como si fuesen robots. Los sabios y los inteligentes llevan siempre junto a ellos la fragancia de la rebelión, pues aman vivir en libertad. La libertad nace junto a la sabiduría y ninguna sociedad quiere que seas libre. La sociedad comunista, la fascista, la capitalista, la hindú, la musulmana, la cristiana, ninguna sociedad lo quiere. Porque en el momento en el que los individuos empiezan a usar su propia inteligencia, se vuelven peligrosos para el sistema, peligrosos para las personas que están en el poder, para los eruditos, para los opresores, para las iglesias, para los estados y para las naciones. De hecho, un hombre sabio es fuego viviente, una llama que siempre vive ardiendo, pues él no puede vender su vida ni ser un sirviente, él prefiere morir antes que convertirse en un esclavo. Primeras impresiones de Ecuador, me flipa. Pero mira esto, tío. Hostia, cómo me alegro de haber cogido la ruta de la sierra. Oh, pura vida. Llevo 8 horas ya encima de la moto, pero quiero más. La Pachamama es una. Pero yo al cruzar de Perú a Ecuador he notado algo. No sé qué ha sido exactamente, pero algo me ha empezado a vibrar atrás el pecho. ¡Shh! ¡Izquierda, hombre! No les gusta meterse en mi carril. Y encima voy a Vilcabamba, que me han dicho que es un lugar maravilloso. ¿Qué más se puede pedir? Mundo, ¿qué más me puede dar esta isla? Pangea. En un inicio todo era uno. Todo. La tierra, las especias. Por eso desconfío soberanamente cualquier clase de ideología que fomente el rechazo, la exclusión a otros congéneres humanos merecen mi más profundo desprecio. Seguí avanzando 2 horas más entre montañas y caminos semiembarrados. Quedaban pocas horas de luz y, como en otras ocasiones, la fatiga empezaba a hacer mella. Aún así, yo confiaba en mis posibilidades de cumplir el objetivo y llegar esa misma noche a Vilcabamba. ¡Esto es increíble, ¿no? Increíble eran las ganas con las que iba a coger la ducha en la cama esa noche. No sé si ha sido el discurso que he metido, pero la climatología ha reaccionado. Se pone denso esto. Y ahora sí que se embarra de verdad. Vale, pues se lleva una semana lloviendo sin parar, como quieres que esté. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Está muy embarrado el camino adelante? Bueno, y aquí tal vez unos 10 minutos en este modo. ¿Y 10 minutos y empieza el asfalto? ¿Ah, sí?
¡Bien! ¡Bien! Bueno, señores, muchas gracias por darme tan buena noticia a mi llegada al Ecuador. Llevo 2 horas en Ecuador y estoy encantado. Me encanta. ¿Cuál es esta moto? ¿Qué cuánto vale? Sangre, sudor y lágrimas. Ecuador, Ecuador, tu lluvia me limpia el corazón. Lo, 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 lo. Es que me quiero mojar, tío. Es que me quiero mojar. Hay que celebrar estar vivo. Y menuda celebración. Toda bruma confiere al entorno en el que se despliega un halo místico que lleva a uno a ponerse del mismo modo. Es que no veo nada, tío. Pero no tengo miedo. Si hay aquí espíritus o fantasmas, este es el momento de que se aparezcan. Macho, que no veo nada, tío, por favor. Dame tregua, por favor, tío, que llevo todo el día en la carretera, por favor. Yo no sé qué dios mitológico provoca la bruma, pero no es ninguna broma. La bruma. Es que ya me da igual, tío. Tengo el alma arrugada. Es oficial. Estoy destruido. Hay un momento en el que cruzas una línea que dice... ¿Qué necesidad hay, tío? Pero me gusta. Todo esfuerzo tiene su recompensa y la mía cobró forma de pueblito ecuatoriano. Pero no un pueblito cualquiera, sino Vilcabamba, donde según dicen se encuentran las personas más longevas del mundo gracias a la pureza del agua de la zona. Y así, disfruté de un primer destino agradable tras mis primeras aventureras horas por la mitad del mundo, elucubrando sueños de los regalos que este hermoso país estaba por traerme.